Bueno, muchas gracias a Reader, sobre todo, por habernos invitado al Club Asturiano de Calidad a participar en estas jornadas. Y a lo largo de nuestra exposición queremos comentar 4 ideas fundamentales. Una, el futuro del medio rural está en las empresas. La segunda, el medio rural no es ajeno a los retos del sistema asturiano de innovación. La tercera, la sostenibilidad es un valor en alza. Y la cuarta y última, el papel de la administración pública, que también queremos comentar. Comenzando por el futuro del medio rural que está en las empresas, según la estrategia de competitividad del sector primario, el futuro del sector agroalimentario pasa, entre otros factores, por el incremento de la dimensión, la capacitación del capital humano y la innovación, la mejora de la comercialización o por la internacionalización de sus empresas. Para ello, en un sector como este, es necesario apostar por aspectos claves como la calidad o la seguridad alimentaria. Y, en general, para ello es necesario asumir una conciencia de empresa e incluso de empresa industrial. Conceptos como tecnología, procesos, eficiencia, seguridad, calidad o innovación no pueden ser extraños en el sector. Las prioridades de la RIS3 en este sentido deben aprovecharse. Es cierto que fincas pequeñas, explotaciones pequeñas, empresas pequeñas hacen muy difícil innovar, invertir en tecnología, mejorar en procesos, competir o internacionalizarse. Pero este no es un problema exclusivo del medio rural. En Asturias existían el año pasado más de 66.800 empresas y de esas tan solo el 48% cuentan con asalariados. De ellas, las microempresas de 1 a 10 trabajadores representan casi el 92% del total. Además, la mayor parte de las empresas tienen un bajo nivel de gestión, menos de 2.000 cuentan con algún sistema de gestión certificado, una ISO 9000, una ISO 14000, etc. Y se dice que solo unas 400 tienen actividad internacional. Esta estructura es muy similar a la del resto del país. Debemos ser conscientes del punto de partida y quizá analizar qué han hecho otros para sobreponerse a esta realidad. En el País Vasco, por ejemplo, son conscientes de que el primer problema de su tejido empresarial también es su bajo nivel de gestión. Otros problemas de las empresas, como el tamaño reducido, escasa colaboración con el entorno, baja innovación, escasa internacionalización, solo pueden resolverse solucionando el primero. Asumiendo estos retos empresariales y diseñando políticas empresariales de largo plazo para la mejora de la gestión, se andará el camino en este y en otros sectores de forma más segura y más firme. El segundo punto, el medio rural no es ajeno a los retos del sistema asturiano de innovación. Asumimos que la capacitación de los recursos humanos y la I+D+I son retos del sector. En concreto, existen retos claros y definidos: deficiente formación desde la base, falta de capacitaciones básicas de gestión, necesidad de coordinación y conexiones entre agentes, especialmente centros de investigación, etc. Pero estos retos tampoco son exclusivos del medio rural, sino que son reflejo de los problemas del sistema asturiano de innovación, problemas que son especialmente complejos y difíciles de abordar. A día de hoy, entre otros sectores, con empresas mucho mayores y aparentemente más profesionalizadas, las redes, los foros y la comunicación fluida entre agentes son aún tareas pendientes. Y ya que procede a hablar de coordinación y cooperación entre agentes, una idea. No olvidemos que la innovación, las ideas y los negocios surgen muy frecuentemente del contacto entre personas, conceptos o agentes que no tenían relación aparente a priori. Es decir, que los foros intersectoriales, las relaciones con empresas y organismos de fuera del ámbito rural pueden ser fuente de mejora, de crecimiento y de riqueza. Muy rápidamente, los 2 últimos puntos. La sostenibilidad es un valor en alza, puesto que una de las 3 prioridades que propone la Unión Europea en la estrategia UE 2020 es la del crecimiento sostenible. En este caso voy a ir acortando porque me parece que no me va a dar ni el minuto. Nos parece una buena idea valorar opciones en el ámbito de la producción ecológica, las explotaciones de los valores medioambientales y paisajísticos, el potencial de la captación de CO2 de la masa forestal y cualquier otra variable de este tipo, con un análisis riguroso de las tendencias europeas, de las iniciativas en marcha en nuestro entorno y de nuestras capacidades reales y potenciales de competir en estos ámbitos. Y por último, en el papel de la Administración pública, queríamos reforzar la idea de que la Administración puede tener un papel activo en la promoción empresarial e industrial del sector desde la perspectiva de la calidad, la gestión y la innovación. Acabo, favoreciendo, exigiendo y reconociendo los avances de las empresas en estas áreas. Gracias. Muchas gracias.